Hola a todos. Continuando con estos videotutoriales, pues que buscan describir un poco ese proceso creativo que está detrás del modelo, del modelado de objetos, personajes, arquitectura para videojuegos. Voy a hacer un modelado muy básico de un personaje. Voy a basarme pues en la información que ya había suministrado en el videotutorial anterior. Y pues básicamente lo que vamos a hacer es hacer un análisis muy corto de un personaje dibujado y que utilizaremos como base para poderlo modelar como tal. Entonces, el personaje al que me refiero es específicamente este personaje que vemos acá. Como habíamos anotado anteriormente en la aclaración en Photoshop, habíamos dicho que podíamos interpretar un personaje a partir de formas básicas, de sólidos básicos, y que esto nos permitía poder discernir la manera como más adecuada de empezar a modelar, pero sobre todo para entender en términos generales cuál es su comportamiento como forma. Entonces, decíamos, hablábamos de los biotipos de las personas delgadas, de las personas gordas, las personas acuerpadas, y en este caso lo que estaríamos especificando es como el cuerpo de una persona relativamente delgadita y que se trata, según la descripción de su nombre, el personaje de una niña. Entonces tiene algunas características que le son propias a las niñas, como el rostro. Digamos, tiene un rostro más o menos maquilladito, tiene algunas características propias de las niñas y tiene, fíjense que tiene unas caderas relativamente pronunciadas, que obviamente desde el punto de vista de la anatomía humana, pues esto es característico de una niña. Entonces, este es el personaje que vamos a utilizar nosotros como referencia. Esto fue el trazado que habíamos hecho anteriormente y que nos puede llegar a ayudar como base para ayudar como base para realizar el modelado, para empezar a hacer el modelado. Realmente vamos a hacer un modelado muy básico, no vamos a ser muy detallados, simplemente es un ejercicio es un ejercicio de interpretación de la forma que nos presenta el dibujo y cómo representarla o recrearla a partir del modelado. Vamos a utilizar como tal las técnicas que hayamos aprendido en los últimos tutoriales acerca de acciones básicas, acciones esenciales, y es simplemente la extrusión de caras. Entonces, fíjense que esta es la forma como se nos presenta la interfaz inicialmente. Lo que vamos a hacer es oprimir 1 para quedar en la vista frontal y 5 para quedar en esta vista de una forma ortogonal. Vamos a oprimir la tecla N para llamar al menú de Transform y vamos a irnos específicamente a esta ítem que vemos acá que se llama Background Image. Vamos a decirle a Background Image que lo activamos y vamos a adicionar una imagen. Básicamente podemos poner esta imagen en cualquiera de las vistas, en todas las vistas o en una en específico, pero pues en este caso vamos a dejarla en todas las vistas y vamos a abrir oprimiendo este botón la imagen que queremos. Entonces aquí tengo ya dispuesto la ubicación de mi archivo, entonces voy a seleccionarlo, le digo Open. Por ahora lo que nosotros estamos viendo es la imagen que se nos presenta de fondo. Blender nos la deja de fondo y vemos el cubo sólido, y si oprimimos Z nuevamente lo vemos transparente. Entonces lo vemos en forma de wireframe. Lo que vamos a hacer es analizar en una primera instancia la forma. Fíjense que la forma general del cuerpo nos plantea la incógnita de si modelamos a partir de una figura más compleja como el cubo o si podemos empezar de una vez con él. Casi siempre los personajes cuando se modelan en polígonos de base 8 o de base 6, pero pues en este caso vamos a recurrir solamente al cubo. Vamos a oprimir la tecla tabulador. Fíjense que se pone de color amarillito todo el sólido y lo que estamos acá en este momento es trabajando en modo edición. Aquí nos dice modo edición. Entonces voy a oprimir S y voy a escalar más o menos en una proporción relativa a las caderas. Fíjense que me lo está haciendo de una manera en la que pues ya empezamos a ver unas diferencias en el dibujo, lo que significa que tal vez tengamos que fijarnos en, en
un costado u otro del dibujo. Esto significa que tendremos que simetrizar, aunque el dibujo como tal no esté simétrico. Entonces, en este sentido, voy a hacer una ubicación, voy a entrar a modo objeto y voy a hacer una ubicación del cubo, donde vamos a empezar a trabajar desde la cintura, es decir, la parte inferior del cubo la voy a ubicar en este costado que es la cintura. Digamos, esta es el trocante, la ubicación del trocánter mayor. Aquí queda la cadera. Aquí es donde técnicamente estarían terminando los pulmones, perdón, la caja torácica. Así que voy a basarme en esta ubicación. Voy a escalar, aquí se escala todo. Como oprimí solamente S, pues está escalando todo. Voy a oprimir S, X, y aquí solamente yo estaría escalando hacia el eje X. Le doy Enter y oprimo A para deseleccionar todo. B, B larga o B de burro. Y con B lo que hago es, voy a hacer otra vez nuevamente, oprimo B y con B se genera esta apariencia de cursor. Lo que puedo hacer oprimiendo el botón izquierdo es generar una zona. Aquí oprimo el botón izquierdo, no suelto y genero una zona de selección. Todo lo que está dentro de este recuadro punteado quedaría seleccionado, específicamente vértices. Entonces voy a moverlo hacia abajo y aquí prácticamente podría dejarlo en esta forma, pero realmente aquí se nos presentan los hombros, así que voy a bajarlo un poco. SX. Ahora E para extruir. Y fíjense que de una vez se genera una línea azul. Esto nos indica que la extrusión va a ser directamente en el eje Z, perdón, que puede ser hacia abajo o puede ser hacia arriba. Entonces muevo el cursor hacia arriba y aquí ya tengo prácticamente mi personaje creado. Doy Enter y confirmo la extrusión. Ahora fíjense que aquí lo he llevado hasta la base del cuello, pero pues aquí baja un poquito. Digamos que este inconveniente, que en apariencia pues podríamos denominar inconveniente, pues simplemente representaría la irregularidad que existe en los hombros del personaje. Lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a dividir nuestro personaje en estas caras que vemos acá. Podemos partirlo de tal manera que nos sirva. Aquí fíjense que aquí he dado clic en esta opción para tener como método de selección las aristas. Entonces oprimo A para deseleccionar, oprimo B y fíjense lo que voy a hacer. Arrastro y aunque no estoy seleccionando las aristas en su tamaño total, simplemente selecciono un pedacito e inmediatamente las aristas quedan seleccionadas. Voy a oprimir W y voy a decirle subdividir. Doy clic en subdividir y ahí fíjense, en este costado nos aparecen estas opciones. Número de cortes, tenemos solamente un corte. Voy a realizar 2 cortes. Los cortes que realice son relativamente simétricos, equidistantes y generando pues caras del mismo tamaño. Entonces básicamente así es como trabaja Blender cuando subdivide. Si yo entro aquí al modo de selección de aristas, de vértices, perdón, pues digamos que voy a ver las vértices en lugar de las aristas y aquí he oprimido A para deseleccionar todo. Esto lo voy a hacer porque voy a extruir solamente estas. Extruyo, voy hacia abajo, voy a irme lo más hacia abajo que pueda. Enter, SX, Enter. Más o menos tiene la forma que se nos presenta el personaje. Voy a seleccionar estas, SX, pero en lugar de agrandar voy a achicar, Enter. Fíjense que pues
la forma general de la muñeca en el dibujo no es muy simétrica, pero pues esto se debe a que no siempre pues los dibujos se hacen pues perfectos no son. Voy a seleccionar estos vértices y estos y voy a bajarlos. Siempre que selecciono de esta manera pues estoy utilizando la tecla B. Deselecciono con A nuevamente. Y ahora voy a extruir las piernas, pero fíjense cómo lo voy a hacer. Voy a pasar del modo de selección de vértices al modo de selección de caras. Selecciono, hago clic en este puntico, hago clic en este puntico. Realmente a lo que equivale son a estas caras de acá. Fíjense que la forma está bastante irregular cuando uno la ve de costado, pero pues por ahora no es importante. Entonces extruyo, extruyo, extruyo y digamos que aquí lo que hice fue tratar de hacer una extrusión de las dos piernas para que me quedara completa y absolutamente simétrico. La cuestión es que aquí me tocaría arreglar cada costado por separado y tal vez no me quede uniforme. Entonces voy a devolverme un poco en todo este proceso que he hecho hasta ahora y voy a devolverme hasta acá y voy a hacer una otra división. Aquí es para mostrarles otro método en el que vamos a empezar a terminar nuestra modelado. Oprimo B, selecciono estos vértices, estas aristas, perdón, y voy a hacer una subdivisión. Lo que he hecho acá, voy a dejarla tal cual como está con un solo corte. Lo que he hecho acá es que he creado justo un corte en todo el centro de la forma, lo que significa que me partió en dos este costado, me partió en dos la figura, entonces tengo este costado igual a este pero invertido, reflejado. Entonces lo que voy a hacer es que aprimo Z para volver al modo de wireframe, oprimo A y voy a borrar los vértices de este costado. Voy a borrarlos todos. ¿Cómo los borro? Suprimir. Aquí me da la opción de si borro vértices, aristas, caras. Voy a decirle que vértices. Tengo que cerciorarme de lo siguiente cuando borro de esta manera. Y es que solamente selecciono los vértices que en efecto voy a borrar. Voy a quitar un momentico la visualización del background. Voy a darle clic a este ojito. Listo. Fíjense que yo no selecciono los del centro. Si selecciono los del centro, como son vértices y le digo borrar vértices, pues me los va a eliminar. Entonces le digo suprimir vértices. Solamente me quitaría los vértices que tengo seleccionados. Listo. Voy a volver otra vez a esta visualización del personaje. Y aquí tengo esta mitad del personaje. Del modelo, perdón. Entonces aquí voy a seleccionar un puntico. Fíjense. Oprimo Shift Alt, los dos oprimidos al mismo tiempo, y lo que voy a hacer oprimiendo de esta manera es que voy a seleccionar todo este anillo de vértices. Doy clic por aquí y me selecciona el anillo de vértices. Shift Alt y clic derecho obviamente y me selecciona el anillo de vértices. Lo que voy a hacer en esta instancia es que voy a hacer que el cursor, habíamos dicho anteriormente que el cursor es la base de muchas operaciones. Voy a hacer que el cursor quede en el centro de esta selección que tengo acá de vértices. Oprimo Shift S y aquí lo que estaría diciendo es que si voy a pegar algo con respecto a algo, en este caso voy a pegar el cursor a la selección. Doy clic y fíjense que el cursor 3D ha quedado pegada a la selección. Voy a decirle ahora, fíjense que cuando yo estoy en modo de edición, que tengo seleccionado estos vértices, pues como el centro de la selección es esta, pues ahí me muestra el gizmo. Si vuelvo al modo objeto, fíjense que el centro que queda es este, que es el del cubo
originalmente creado. Entonces voy a decirle, estando en modo objeto, voy a objeto, transformar y voy a cambiar ese gizmo, ese centro geométrico. Voy a hacer que el gizmo, o sea, el centro geométrico, quede justo donde está el cursor. Entonces le digo origen a cursor 3D. Fíjense, ha quedado en el cursor 3D. Ahora lo que voy a hacer es que voy a utilizar un sistema de modificación que se llama Mirror. Este sistema de modificación Mirror lo que hace es generarme un reflejo de la forma que yo tenga seleccionada. Digamos que hasta ahí no está lo interesante, ya van a ver lo interesante que es. Entonces aquí voy a hacer que se visualicen tanto el reflejo como la forma original. Voy a irme al modo de selección de caras, selecciono esta cara. Fíjense que esta es la original y queda seleccionada la del espejo. Extruyo hacia el eje X, oprimo S y voy a subir un poquito. ¿Qué ha pasado? Que lo que yo hice en esta cara original se me ha visto reflejado en esta. Ahora voy a hacerlo igual en el brazo, pero en este caso lo voy a hacer un poco más rápido. Extruir, Enter, S. Oh, perdón. Aquí hay un pequeño detalle. Voy a devolverme, Shift S, cursor a la selección. Ok. Entonces, S. Voy a escalar un poco. Voy a hacer con la ruedita un poco de zoom. Va a pasarme al modo de vértice para que sea más fácil ver las aristas. Selecciono estas aristas y voy a empezar con la extrusión nuevamente. Entonces extruyo, Enter, extruyo, agrando un poquito, extruyo, achico un poco, extruyo, S, extruyo, voy a hacer estos accesorios que tiene en el brazo. Extruyo. Aquí el movimiento lo estoy haciendo con G, Z, es decir, mover en el eje Z. Y la mano, fíjense cómo la voy a hacer. Voy a extruir acá un poquito. Voy a extruir ahora una gran porción. SZ, solamente voy a extruir hacia arriba, perdón. Aquí me salió un poquito de la interfaz de Blender. Eso, voy a mover hacia arriba. E inclusive podría bajar un poquito acá. Acomodo aquí esta posición. Lo mismo esta. Selecciono en modo vértices. Extruyo. Ahora, aquí lo que hemos hecho más o menos es la palma de la mano. Fíjense que aquí están los dedos, tendríamos que completar esta parte de la palma de la mano. Entonces, analizando la forma, esto tiene una forma curva. Entonces, voy a extruir de la siguiente forma. Extruyo hasta por acá, hasta este extremo. Y voy a llevar esta forma hasta acá. Hay que tener mucho cuidado cuando se hace clic con el botón izquierdo porque cambia inmediatamente la posición del cursor. Voy a extruir hasta acá. Y digamos que aquí ya ha quedado subdividido
la palma de la mano. Voy a hacer una división aquí y voy a hacer una división acá. W, subdividir. La idea, ¿cuál es? La idea es que en estas los vértices se alineen justo al punto común entre dedo y dedo. Entonces aquí ya podemos extruir los dedos. Extruyo el dedo gordito, achico en el eje X, extruyo nuevamente y aquí en modo de selección de aristas de vértices hago el dedo gordito. Modo cara, extruyo, achico, mando un poquito hacia abajo, voy a rotar un poco, listo. Va a hacer lo mismo acá, extruyo, achico, R. Aquí lo estoy haciendo, fíjense la irregularidad, ahorita la vamos a cambiar y se van a fijar lo interesante que puede ser el cambiar esto. Achico, listo, roto un poquito y ya tenemos nuestro brazo. Obviamente si miramos de costado pues se ve bastante irregular, pues incoherente. Va a hacer lo mismo con la pierna y fíjense cómo ha quedado el brazo reflejado. Cualquier cosa que yo haga en este costado se ve reflejado a este costado. Extruyo, achico, extruyo, agrando un poco, extruyo, achico un poco. Aquí voy a irme por esta singular irregularidad de nuestras piernas humanas, tal. Extruyo, voy a hacer esta parte del pantalón completamente, pues, una extrusión, pero no de la manera como está acá, tan inclinada. Voy a mandar este pie derecho sin pensar mucho en la manera como está aquí la media. Pues aquí ya está un poco más irregular. Vamos a cuadrarlo de esta forma. Ok, listo. Ahora voy a trabajar con extruyo, agrando un poquito, extruyo hacia abajo. Ahora voy a extruir esta cara de acá para hacer la altura. Entro al modo de vértices, selecciono estos y listo. Obviamente la forma, vuelvo y digo, del personaje está bastante extraña. Ahora, la manera como voy a resolver la cabeza es que voy a irme a este lado, tengo las dos caras, extruyo, extruyo, voy a agrandar un poquito, extruyo, SX. Aquí hay un problema y es que la extrusión se ha hecho de una manera bastante extraña. Fíjense cómo se están superponiendo estas caras tan raro. O sea, uno está encima de otra. La razón es que las extrusiones las está haciendo Blender sin tener en cuenta que esto es el doble, perdón, que esto pues es un costado original y el otro es una copia. Entonces vamos a hacerle clic a este rótulo que dice clipping y habiendo hecho clic ahí pues ya queda muchísimo más fácil. Aquí lo que pasaría es que cuando yo extruya, por ejemplo hasta acá el cuello, extruyo nuevamente y agrande, ya no va a haber superposición. Ya fíjense que se ha delimitado, ya no pasa uno por el lado del otro, sino que quedan perfectamente cuadraditos. Entonces voy a extruir acá, SX, vuelvo y digo, la forma que le vamos a dar es muy general. Aquí no va a importar mucho
si lo hacemos muy desproporcionada. Ok, esta cabeza quedó bastante curiosa. Vamos a irnos hacia el costado. Oprimo la tecla 3 y nos deja en una vista Blender de costado. Fíjense cómo se ha extruido estas caras. Entonces voy a ir a SY, empiezo a cuadrar. Lo que tengo que hacer básicamente es que debo angostar el cuerpo en la vista de perfil. Selecciono todo con A, S, Y y voy a empezar a darle una forma un poco más coherente. Obviamente es muy relativo. Vuelvo y digo, recuerden que esto es un experimento de modelado básico, no se trata de ser muy perfectos. Lo que voy a trabajar acá es un poco el perfil del personaje y voy a empezar a corregir algunas cosas de su anatomía. Por ejemplo, en esta vista de perfil esto correspondería más o menos al frente del cuerpo de nuestro personaje. Voy a dejar de visualizar un momento esta imagen y voy a hacerlo más por el conocimiento de anatomía que tengo que otra cosa. Entonces aquí tenemos el cuello. La cabeza obviamente sobresaldría un poco más. Digamos que esto sería como una posición un poco más sensata. Pero obviamente con respecto al cuello pues tiene que ubicarse más o menos por acá. De hecho se esperaría que el cuello no estuviera tan salido. Ok, oprimo. Ahora voy a visualizar un momentico el dibujo. Fíjense que aquí la cintura, esta es donde termina la caja torácica, la cintura, la cadera. Aquí hay un detalle y es que en las mujeres, pues la cadera, esto sería más o menos modelado por acá. El, habría un poquitico, mmm, digamos, en esta parte, el vientre entra de esta manera, pues estamos hablando de una mujer. Y aquí podríamos también cambiar la posición. Los gemelos salen un poquito y obviamente los pies pues no se presentan tan al frente, están un poquito inclinados hacia atrás para mantener el equilibrio. Vamos a mover todo esto un poco y ya tenemos un personaje un poco más sensato. Fíjense cómo han quedado los pies han quedado de una forma bastante particular, muy chistoso por no decirlo. Y pues esto se debe a que pues el dibujo originalmente está con el personaje, perdón, con los pies de lado, ¿no? Obviamente pues así fue dibujado el personaje, pero coherentemente pues esta no sería la manera. Vamos a hacer unas pequeñas correcciones aquí eh, de la cabeza, vamos a corregir un poco acá. Si, si observan, pues realmente la parte de atrás de la cabeza tendría más o menos esta forma. Así que esto lo vamos a poner un poco más atrás. Esto por acá. Bueno, queda más o menos coherente la cosa. Vamos a agrandar, perdón, achicar los dedos un poquito. SY. Voy a oprimir Z. Vean lo que voy a hacer. Oprimo B y con el botón central del mouse hago un rodeo y fíjense que se deseleccionan los vértices que yo escogí. SY. Bien, entonces más o menos esta es una división del personaje a partir de una geometría muy básica.
Lo que voy a hacer ahora es que voy a separar esto. Realmente no es que me guste mucho. Entonces voy a entrar al modo caras. Voy a seleccionar estas caras. Voy a cerciorarme aquí. No tengo... Ah, ya había seleccionado unas acá. Listo. Entonces voy es a girar esto. Pero pues realmente lo que tengo que es quitarlo. Porque como forman una sola malla tengo que quitar esos vértices que están ahí. Oprimo P para separar la selección y me queda un objeto separado del otro. Entonces lo que voy a hacer es que voy a seleccionar estas caras de acá. Más o menos están en el centro que corresponde. Más o menos, más o menos. Va a cerciorarme de estar en modo verde, selección de vértices. Y voy a seleccionar estos dos puntos extremos. Este centro que se genera acá, cuando selecciono los puntos extremos, es el centro del pie más o menos. Entonces voy a oprimir Shift S y voy a hacer que el cursor se pegue a esa selección, es decir, a este centro. Ahora fíjense lo que voy a hacer. Voy a hacerle clic acá y voy a decirle que el punto de pivote sea el cursor 3D. Entonces todo me va a ejecutarse alrededor de este pivote. Entonces R, Z y voy a empezar a girar. Fíjese que en la parte de abajo del panel de vista 3D nos aparece un rótulo. Fíjense lo que va a aparecer en este costado cuando le vuelva a dar otra vez rotar. RZ me empieza a aparecer una información. Rotación igual a menos tanto a lo largo del Z global. Entonces voy a girarlo a menos 90 grados. Enter. Entonces he girado los pies 90 grados. Aquí pues está diferente como estaba digamos en la forma anterior, y es porque no es muy regular el trazado. Pero pues vamos a arreglarlo. Vamos a coger este objeto, vamos a oprimir Shift y damos clic en este objeto y vamos a decirle Control J para unir las dos formas. Nos ha quedado unidas las dos formas. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a seleccionar este anillo de vértices, los del tobillo, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos en esta vista. Fíjense que aquí se alcanzan a ver los vértices del zapato, de lo que habíamos separado, perdón. Shift S, cursor a la selección. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tratar de juntar estos vértices y que queden todos alineados. Vamos a utilizar esta opción que se llama Snap. Peg Snap Vertex. Entonces, SX. Fíjense que cuando yo hago este imán, pues empieza como se generan unos circulitos justo cuando queda pegadito a esos vértices próximos. Entonces le doy Enter. Ahora me voy a la vista superior, mejora la vista lateral para tener más claridad. Y aquí voy a hacer exactamente lo mismo. S, Y. Y listo. Ahí quedaron ubicados. Algo importante que hay que tener en cuenta es, va a hacer clic acá en este vértice. Bien. Fíjense que cuando yo selecciono cualquier vértice y muevo, pues es porque al moverse este vértice se mueven, esos vértices se mueven las aristas que están unidas a él. Si yo hago clic acá, solamente se va a mover dos aristas. Esto es porque todavía no está completamente soldado. Entonces oprimo A, otra vez A para seleccionar todo. Voy a oprimir W y le voy a decir remover dobles, es decir, remuévame vértices que están en una misma posición y que están sobrando. Si hay dos vértices en una misma posición, pues me va a quitar solamente uno y me deja uno que va a unir todas las demás aristas.
Entonces ya si yo selecciono este vértice, fíjense que se mueve todo. Bien, por ahora esto es el ejercicio de modelado básico con Blender. Obviamente les dejaré la imagen original que utilicé como fondo, que será la que ustedes van a utilizar para modelar este personaje. La idea es que ustedes generen una figura lo más similar a lo que acaban de ver. Es muy sencilla, es muy simple. Aún falta algo para que se pueda llegar a considerar como un personaje bien modelado, pero de todos modos como ejercicio básico de modelado funciona muy bien. Entonces espero que les haya gustado el ejercicio y las instrucciones sobre esta actividad pues obviamente quedarán en la plataforma. Entonces muchas gracias y espero que estén bien.